en ese crecimiento natural. La mitad norte, ¿qué es? ¿Más joven o más envejecida? Más envejecida. Más envejecida, muy bien. Y la mitad sur de España, pues más joven, ¿vale? Esto se debe a que el crecimiento natural es mucho más positivo en el sur que en el norte, aunque también deberíamos de tener en cuenta esos movimientos migratorios. También, si pasamos a la siguiente página, no, a la otra, debemos de tener en cuenta la emigración exterior. España siempre ha sido un país de emigración, pero también de inmigración. Si repasamos la historia, pues desde los tiempos de la España prerromana, entre celtas, íberos, celtíberos y tartesos, pues teníamos aquí pues muchas etnias y muchas razas. Y luego posteriormente, pues invasión tras invasión, pues han venido pues gente tan diversa pues, como los romanos, los visigodos, los musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Así que España pues siempre ha sido un país en el cual la gente iba y venía, ¿vale? Eso lo debéis de tener en cuenta siempre. Y por supuesto, pues tanto a finales del siglo XIX como a principios del XX, la emigración transoceánica pues tiene un peso muy elevado. Sobre todo hacia dónde. Si pasamos el océano, los españoles, ¿hacia dónde tiramos principalmente? Sudamérica y Centroamérica. Hacia ahí. También porque tenemos la misma lengua. Y los países donde más nos han acogido son Argentina, Venezuela, Cuba y Puerto Rico, emigración transoceánica. En cambio, cuando se trata de emigración a otros países europeos, pues sí, Alemania, Francia, Suiza, Países Bajos, son tradicionalmente los que más inmigración española han tenido, sobre todo después de que el régimen anterior, el régimen de la dictadura de Franco, tuviese esa apertura internacional en la cual pues los españoles estábamos más metidos en el concierto internacional, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, existe una gran capacidad de atracción de trabajadores por parte de los países mencionados antes y por eso los españoles van allí. Muchos con contratos de trabajo, muchísimos, algunos de ellos sin contrato de trabajo, que de todo hay. Esto supuso unas remesas de capital tremendas para los españoles y para España y posibilitó aún más ese crecimiento, ese desarrollo, esa evolución en la industrialización del país. De todas formas, debemos de tener muy en cuenta en las migraciones interiores, las siguientes páginas, que hay palabras clave dentro de este temario. Y dos palabras claves dentro de este temario son éxodo rural, ¿vale? De 1900 a 1975 e incluso yo diría años siguientes, el éxodo rural hace que se despueblen las zonas rurales porque la gente va a la ciudad. Simplemente es eso, por distintas razones, por progreso económico, por mejora de calidad del nivel de vida o porque simplemente en el campo las formas de existir o subsistir ya no salen adelante. Hay precios bajos de la agricultura o simplemente los hijos ya no quieren trabajar en el campo. Y las zonas rurales se van despoblando poco a poco. ¿Cuál es la zona de la península que más tiende a despoblarse? ¿El centro o la costa? El centro, sin duda. Las dos mesetas, parte de Aragón, parte de Extremadura, todo eso pues empieza a despoblarse con bastante asiduidad y hace que pues, las migraciones sean casi siempre del campo a la ciudad. Éxodo rural. Hay evidentemente espacios emisores y espacios atractores. Los espacios emisores son aquellos en los cuales el nivel de industrialización no ha llegado a un punto clave y los espacios atractores son los espacios que atraen a la población, evidentemente porque tienen una industria fuerte y un nivel de desarrollo fuerte. Ni qué decir tiene que estas zonas que normalmente atraen gente son Madrid, Cataluña, el País Vasco y en cierta medida y un poquito menos la Comunidad Valenciana. Desde 1975 hasta la actualidad, las migraciones interiores
tienen ciertos desequilibrios, sobre todo porque hay ciertos movimientos de la ciudad hacia el campo o ciertos movimientos de la ciudad hacia zonas rurales que, si bien no son campos, son ciudades dormitorio donde la gente puede vivir más tranquila, urbanizaciones de adosados, de chalés, etcétera, donde la gente vive más tranquila. Y en la ciudad pues se sigue trabajando, aunque también cada vez más hay más pueblos y poblaciones que hacen posible que sean polos de atracción de la industria, porque ofrecen suelo industrial muy económico o a veces gratis, y exenciones fiscales al municipio con tal de atraer industrias, con tal de atraer empresas, y que esas empresas como mínimo mantengan la población que tiene ese municipio. ¿Vale? Evidentemente, y en los últimos años, si pasamos la página, España se convirtió en un país de inmigración, principalmente porque se necesitaba. Se necesitaba inmigración. España estaba experimentando crecimientos del 5, del 6%, y eso necesitaba gente. Se hicieron llamados y bueno, pues vino la gente, acudió la gente, y ahora pues con la crisis pues hay un problema grave. Hay un problema grave y poco a poco se va reubicando toda esa gente y muchos están volviendo a sus países de origen, que ahora están experimentando tasas de crecimiento mayores que las que tiene España. Entonces, eso poco a poco se va regularizando. Y recordar cómo hacer las pirámides de población. Es muy importante hacer esas gráficas de barras compartidas y tener en cuenta esas pirámides de población, porque hay que saber hacerlas. Al final del tema tenemos las instrucciones para saber hacerlas, porque podría ser una pregunta de examen. Haz la siguiente pirámide de población e interprétala. ¿Vale? Así que lo debéis de tener muy en cuenta. Recordad que si la base es amplia, hace referencia a una población joven, y si la base es estrecha y la panza es ancha, pues hace referencia a una población envejecida. ¿Vale? Así que tenedlo en cuenta. Y en cuanto a los contrastes territoriales, que tienen también que ver con la densidad de la población, pues simplemente deciros que tiene una fuerte interrelación entre la industrialización o el nivel de desarrollo de esa sociedad con el resto de España, y evidentemente los contrastes tienen que ver con eso. ¿Vale? Habría que ver también la población activa, evolución y distribución, los sectores de actividad económica, pero bueno, esto es un resumen y tampoco vamos a hablar mucho más de todo esto. Tened en cuenta que la parte final del libro, aunque no os hable de ella en el resumen, es también importante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Qué? Los tipos de pirámides hay que ponerlos, y los tienes al final del tema en la página de ejercicios. Tienes ahí un montón de tipos de pirámides, no solo las que ponen las comunidades autónomas, sino una página más adelante tienes pues pirámide de pagoda, que sería una pirámide expansiva, que hace referencia a los países de menos desarrollo. Pirámide triangular, también está dentro de países en vías de desarrollo. De campana, sería nivel intermedio entre un país en desarrollo y un país civilizado. De bulbo, que sería como la que tenemos nosotros en España actualmente. Y de as de picas, que sería una pirámide rejuvenecida con más desarrollo, una civilización con mucho más desarrollo. Evidentemente esa base de la pirámide la compondrían población joven inmigrante. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bien, pues muchas gracias. Ese es el resumen del tema de la población. Casi todos. ¿Vale? Gracias.